Buenas noches y bienvenidos todos a esta edición del Energy Beer. Feliz año 2021 a todos los presentes. Este conversatorio es organizado por el grupo FELS Panamá del Consejo Mundial de Energía de Panamá. Espacio de discusión de temas del sector energético. Esta noche los acompaño yo, mi nombre es José Martínez y bueno, bienvenidos a este primer evento de muchos que vendrán a lo largo del año. A pesar de las distintas crisis políticas, sociales y económicas que ha vivido la humanidad en las últimas décadas, Panamá lleva años con la tendencia a mantenerse como uno de los países con mayores perspectivas de crecimiento económico del continente. Esto podría ser producto de que somos considerados un país joven y en desarrollo, y además de que hemos visto los beneficios de nuestra posición geográfica como punto clave para el tránsito y el transporte. Esto termina traduciéndose en el aumento de elementos inherentes del desarrollo de la sociedad, y uno de estos es el uso de la energía eléctrica. Según datos del 2014, el consumo per cápita de energía eléctrica en Panamá en ese entonces era de 2.63 kWh por persona, el cual era relativamente menor al promedio mundial de ese entonces, que era de 3.127 kWh por persona. A pesar de estar por debajo del promedio mundial, nuestra realidad como país joven y en desarrollo significa que nuestro consumo energético definitivamente seguirá creciendo, sin olvidar que nuestro número de habitantes cada vez es mayor y de que como país todavía tenemos una tasa de electrificación de alrededor del 93%, lo que quiere decir que sigue pendiente la tarea de expandir nuestra cobertura eléctrica y llevar el desarrollo a todo nuestro territorio en búsqueda de un país más igualitario en términos de oportunidades. Todo esto nos lleva a preguntarnos sobre si estamos haciendo lo suficiente con respecto a nuestro consumo de energía eléctrica. De hecho, se ha vuelto tendencia, de alguna forma, a focalizar los esfuerzos, entre comillas, verdes o ambientales, a solo la aplicación de energías renovables. No tenemos dudas de su beneficio y de que la ruta a seguir es buscar soluciones de este tipo y plantearnos como objetivo la descarbonización de nuestra matriz de generación eléctrica. Pero ese esfuerzo debe estar acompañado por estrategias para atender el tema de la eficiencia energética, desde casos residenciales hasta las más grandes industrias, edificios comerciales y de oficinas. Todos en nuestro país deberían comenzar a involucrarse en la causa de buscar soluciones tecnológicas que aseguren menor consumo energético sin vulnerar o sacrificar el confort y el bienestar interior del usuario final del espacio. El enfoque de la eficiencia energética debe empezar desde que se concibe la idea original de un edificio hasta su último minuto de operación. A la vez, incluye la evaluación de todos los sistemas que integran un edificio, tanto elementos pasivos como los métodos constructivos, materiales, diseño arquitectónico, muchos otros. También los elementos activos, aire acondicionado, luces, sistemas electromecánicos, etc. Y la presentación de hoy hace énfasis en quizás uno de los sistemas más críticos a la hora de atender el consumo energético de una edificación, el aire acondicionado. De la presentación de hoy estará a cargo el ingeniero Amílcar Castillo, actual gerente de automatización de Compañía Climatizadora, empresa con más de 70 años en experiencia en sistemas de aire acondicionado y refrigeración en Panamá. Además, el ingeniero Amílcar cuenta con una larga lista de certificaciones en temas de control, incluyendo Control Experts de Carrier, cuenta con un diplomado en eficiencia energética de edificios por el Centro Andino de Fomento y es instructor académico de Campos Hipnótica. Sin más nada que agregar, los dejo con el ingeniero Amílcar. Buenas tardes a todos, gracias José, gracias por la invitación, sobre todo a Fel por esta oportunidad de aportar este pequeño grano de arena a este movimiento que me parece muy interesante y que hace falta para fomentar y crear un poco más de conciencia ante estos puntos que a veces no tomamos en cuenta. Y bueno, gracias por la oportunidad. Voy a encender la cámara un momento para que me vean la cara, me conozcan. Por temas de ancho de banda también lo vamos a mostrar. La estaré pagando para evitar interferencias. Me confirman si me escuchan bien. Y bueno, vamos a comenzar porque sé que todos tenemos tareas pendientes, por decirlo así.
Me indican si ven la presentación. Listo, ya se ve. Sí. Bueno, Sí, perfecto. el tema de hoy es al cual nos vamos a abocar en la parte de eficiencia energética, la parte de optimización de los sistemas de control de acondicionamiento del aire, uno de los temas importantes y que está de boga actualmente en el mundo. Un poco con mi persona, ya José conversó algo. Yo soy ingeniero electrónico en la mención de control. Actualmente soy gerente de la parte de automatización y control de climatizadora. Yo en realidad mi background es de automatización industrial. Yo aprendí aire acondicionado, por decirlo así, en climatizadora. Ha sido mi escuela. Ya tengo ya 6 años, ya voy para 7 años prácticamente. En la parte de hipnótica con campus somos instructores y también agregamos nuestro grano de arena al fomento de la educación a las personas en todos los rubros, tanto en la parte de eficiencia, sostenibilidad, en la parte de instrumentación y de control del sistema, para así generar mayor valor al personal, tanto de la parte de ingeniería como de técnico. Recientemente la pandemia me ayudó a tener el tiempo de hacer el diploma de eficiencia energética de edificio. Somos en la empresa, en el departamento somos Control Expert de la marca Carrier, somos editoriales Platinum de la marca Belimo y somos AVP Service y AVP Provider de la marca BB, que como todos lo conocerán, saben que es de la parte de variadores de frecuencia, motores, contactores. Belimo se dedica a la parte de fabricación y suministro de válvulas de control, sensores, y Carrier, como ya saben, es toda la parte de aire acondicionado y tiene su división de control como tal, propietaria de ello. Como dato interesante, sabemos que el sector de los edificios actualmente es uno de los grandes motores de la economía global. Ya sabemos que todo el mundo está enfocado en ese nicho comercial, por decirlo así, porque ellos representan aproximadamente el 39% de las emisiones relacionadas con la energía y el 36% del uso final. Por este hecho, muchas marcas de la parte de automatización, que su fuerte era ese, han migrado y han sacado nuevos productos de las líneas de automatización de HVAC, por decirlo así, o Building Management System, ya que este mercado ha crecido de una manera exponencial, por decirlo así, y se ha enfocado mucho en el tema de energía y todos se han orientado, vamos a decirlo así, a sacar esas nuevas líneas y tecnologías para poder abarcar este nicho. Adicionalmente, como comentaba José, ya todo se está basando en el diseño, de cómo actualmente se está hablando un poco más de las fachadas verdes, se habla un poco de la parte de los vidrios, de cómo los factores de resistencia, tanto los materiales y como los coeficientes térmicos, que cada uno tiene que ser o tenemos que tomar en cuenta, y esto a su vez nos ayuda a que los diseños de consumo de energía sea menor. Igual en la parte de construcción, la evaluación, el constante comisionamiento y seguimiento a la implementación de todo ese diseño que se hizo base y verificar que todos los componentes estén instalados de manera correcta, es un factor importante hasta el punto que llegamos a la gestión, que es cuando la puesta en marcha y operación del sistema a lo largo del sistema, o de la vida útil de la edificación. Que se dio cuenta. Hay una persona que tiene, disculpen el video si llevaba esa, en el video que le está Javier, tienes ahora. Ya, listo. Listo. Continuando en la gestión, ya vamos en la gestión, que ya aquí es cuando la puesta en marcha del edificio, la operación per se, todo lo que es la curva desde que arranca de cero el edificio a la vida útil, cuando ya se comienza a hacer o evaluar el retrofit de los nuevos equipos en base a las tecnologías que actualmente esto están dando como si fueran las computadoras. Usted se compra una computadora el día de hoy, ya al menos del año, a los 3 meses, los 4 meses ya sale una mejor. Entonces igualmente está pasando en el mundo de los sistemas de control, siempre están saliendo nuevas tecnologías por este empuje que ha hecho la parte económica de ahorro de energía a nivel mundial. Entonces, en la agenda principalmente vamos a conversar un poco de las estrategias de control que se manejan a nivel de operación e implementación de los mismos. Vamos a hablar un poco de los partes de los variadores de frecuencia, eficiencia de los motores eléctricos, plenum fan y el balance dinámico que se usa para la parte de agua, vamos a decirlo así, y válvulas de control.
En la parte de estrategia de control conversaremos un poco el control de los horarios, la optimización del start-stop, integración de la iluminación, control de set point, los límites de demanda y el control de ventilación por demanda. En la parte de la estrategia de control carrier o muchos de los que están viendo van a ver aquí es base a toda la recopilación y las tecnologías y lo que se ha hablado tanto en las marcas que representamos como a nivel general. Y una de las premisas que usa Carrier, por decirlo así, es que nosotros debemos utilizar cuando lo necesites. Si no lo utilizas, apágalo. Y si usas algo, trata de hacer lo que necesites. Si puedes bajar un set point, si puedes usar algo menos, hazlo. No trates de forzar algo más de lo que ya tienes, porque ya eso tiene un diseño, ya tiene un, un estándar. No trates de sacar más, porque obviamente vas a consumir más. No trates de llevar los sistemas al límite. Entonces, como principal estrategia y lo más básico que muchas veces no nos encontramos o no nos hemos visto en campo, es el control de horario, que esto es simplemente administrar el sistema de aire acondicionado y encenderlo a las horas necesarias, no dejar equipos encendidos y demás, que esto es uno de los principales problemas que hemos logrado hacer con el sistema de control. No necesariamente tiene que ser un sistema de control elaborado o un BMS, simplemente con un termostato inteligente que actualmente hasta ya lo puedes controlar desde el teléfono a distancia. Puedes colocar un sistema que te enciende y apague los equipos en un horario estimado, no dejarlos encendidos. Puedes también tratar de entender cuando son edificios de oficina de cómo se maneja la carga y el tráfico de flujo en diferentes horarios, fechas y sobre todo en esta época que casi todo es el teletrabajo y los edificios, una de las preocupaciones grandes actualmente es que los edificios tienen actualmente un 30%, cuidado si no menos, de la ocupación general que tienen y todos esos edificios, la mayoría de los sistemas de aire acondicionado están diseñados, su eficiencia es más óptima cuando están a plena carga, cosa que no pasa actualmente, y ven a todos viendo cómo hacer, qué pueden implementar. Entonces es cuando se dan cuenta que el sistema de control es una parte fundamental que antes obviaron en la parte de diseño por ahorrarse una fracción del proyecto, ahora es algo vital tanto para el control y la supervisión externa. Entonces, ya cuando tú analizas todas estas características, puedes implementar ciertas estrategias como la optimización de control del start-stop, que es donde tú ajustas los puntos de encendido de los equipos, puedes ajustarlo en ciertas áreas que no sean prioritarias y ajustar los set points de arranque para tratar de hacer vamos a decirlo así, un consumo escalonado y evitar los picos de demanda. Entonces, una premisa importante, nada ahorra más obviamente que un equipo apagado. Si hay áreas que no necesitas, simplemente no la apagues o enciéndela a ciertos tiempos medidos y con un set point que puedas mantener el área sin que te afecte la humedad. Vamos a decirlo así, que es uno de los problemas primordiales en esta época. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Es para mitigar y poder captar toda la información, como vemos en esta gráfica, podemos ver, esto es lo que nos permite la data de los BMS o los sistemas de control que tenemos en nuestro edificio, más que ver el dibujito bonito que se ve allí andando, es saber interpretar y sacar la data que tenemos para poder implementar las estrategias que estamos conversando y poder mitigar picos de arranque, podemos ver el consumo, cómo se mueve en nuestro día a día y evaluar todos estos puntos y poder implementar ciertas estrategias y ver los resultados. Aquí podemos ver cómo va arrancando el sistema o se ve cómo los kilowatts en el entorno del día desde que arranca el sistema. Esto lo podemos evaluar, lo podemos verificar y así tenemos un control de lo que estamos actualmente. Esto lo podemos hacer ensayo-error, ponemos nuestro best marker, por decirlo así, y allí vamos haciendo pruebas, pueden hacerlo mensual o semanal, para ver cuánto nos afecta y cuánto se refleja en nuestra factura eléctrica y ver si estamos obteniendo un resultado si no tenemos medidores de consumo en cada área. Otro de los puntos importantes, obviamente, es la integración del sistema de iluminación o también hacer el cambio de las luminarias, ya lámparas incandescentes, pasar a lo que es la tecnología LED, que actualmente por la masificación del mismo se ha hecho más accesible. Eso es un tema muy importante. También lo podemos hacer con respecto a que respondan horarios o integrar o implementar fotoceldas o sensores de ocupación, lo que nos permite que las áreas que no estén ocupadas podamos sacar esa carga, por decirlo así, del circuito de iluminación. Como siempre mantenemos la premisa, nada ahorra más que
un equipo apagado. Entonces esto nos permite también su grano de arena, lo que es el complemento total del ahorro. Otro punto importante es, sobre todo en las áreas grandes o los espacios grandes de oficina, configurar la temperatura adecuada de diseño. Aquí nos presentamos mucho el tema, o se da mucho, que no, es que el jefe, como por ejemplo se maneja mucho en las transnacionales, mi jefe es de afuera y obviamente le gusta el frío y quiere llevar esa área específica a una temperatura que incluso a lo mejor no estaba en el diseño y estás forzando el sistema, y eso lo que te hace es que consuma más energía. Entonces también tenemos que estar conscientes de que tenemos que tratar de establecer esta métrica, porque imagínense un piso que tenemos 200 personas, no todos tenemos la misma sensación térmica. A las señoritas cuando van con su vestido, el aire acondicionado les afecta mucho más que cuando vienen con su pantalón o un blue jean o vienen con otra vestimenta. Entonces ya tenemos un mapa térmico de las personas que está ahí totalmente diferente, y si nosotros no nos definimos esto, vamos a tener quejas de todos lados y obviamente no podemos complacerlos a todos. Entonces sí, tener siempre en cuenta esto y no tratar de llevar el sistema a puntos que lo va a exigir más de lo que están diseñados. Esto se puede lograr verificando la data, y eso también se hace con el comisionamiento o en la documentación que se entrega. La puede manejar el Facility Manager, ajustar en base a lo que está allí. Entonces, así evitamos un poco forzar los equipos más de lo que ya están diseñados, y evitamos el consumo excesivo de los mismos. Con respecto al límite de demanda, es lo mismo, un poco lo que estábamos conversando, configurar los set points en las horas pico, en los arranques. Podemos hacer cascada de configuraciones, tanto en los arranques o en zonas específicas. A lo mejor los lobbies no necesitamos que estén en 74 o 23 grados centígrados, no necesitamos que estén tan fríos, podemos configurarlo a un punto que sea refrescante. Obviamente acuérdense que las personas entran desde el estacionamiento, que es una zona, vamos a decir, calurosa, llegan a un lobby, así el choque térmico no sea tan brusco, y no demanda tanto ese espacio. También podemos hacer botes de carga o apagar equipos en áreas no relevantes, pueden ser almacenes, pueden ser cuartos eléctricos, siempre manteniendo obviamente las condiciones que nos exija el área específica. Y la configuración de los niveles en cascada también puede ser tanto en arranque como en set point de las temperaturas de los equipos. Si nosotros logramos esto, obviamente en general se reduce la carga del edificio, y obviamente va a ser en un sistema, va a estar menos exigido, va a trabajar fuera de sus puntos máximos, y va a estar en una óptima eficiencia a lo largo del uso del día. Uno de los ejemplos que podemos hacer, o que por lo menos Carrier implementa, y no solamente Carrier, en general los controladores, podemos hacer límites o cambios de set point por demanda. Si tenemos sistemas de medición o sabemos que a ciertas horas hay menos ocupación o menos tráfico en cierta área, podemos configurar por horarios y diferentes set points que hacen que no se nos alivien la carga. Por ejemplo, esto se ve mucho en los equipos de expansión directa que manejan dos etapas del compresor. Puede ser que en un día caluroso con plena carga tengamos que tener el abanico más los dos compresores. Si a la hora del mediodía todas las personas que salen a almorzar o están en diferentes sitios, ese set point lo podemos cambiar, y incluso podemos lograr el espaciamiento del encendido de los compresores, o incluso apagar una etapa, lo cual en esos segmentos o esas ventanas que logramos ese ahorro, cuando tú lo sumas, incrementa el ahorro significativamente a lo largo del mes o del año. Se hace la sumatoria total. Igualmente con el pico de demanda, obviamente esto lo tenemos que lograr teniendo las métricas o las mediciones de energía. Aquí vemos que en el paso 1 tenemos la identificación del pico, que aquí tenemos un ejemplo que tenemos varios equipos encendidos a una hora específica. Obviamente el pico de demanda aquí va a ser más alto, y acuérdense que en Panamá y en muchos países nos cobran por dos tarifas, tanto el consumo y el pico de demanda. Entonces obviamente una de las que podemos mitigar es el pico, teniendo el espaciamiento debido de los controladores o de los equipos en el encendido. Me corrige alguien si me equivoco en el dato. Actualmente las ventanas por lo general de medición de la demanda son de 15 minutos aproximadamente. Yo cometí ese error antes de saber ese dato, de que no, enciéndelos cada 5 minutos, y en realidad no estaba haciendo nada. En efecto, al final la demanda se mantenía, y era cuando comencé a investigar, y si hay un tiempo específico que la compañía eléctrica comienzan a hacer la sumatoria de la demanda, entonces la ventana
se renueva, vamos a decirlo así, cada 15 minutos, entonces ese espacio es donde nosotros tenemos que abarcar para hacer el siguiente encendido de los equipos y poder llegar al piso 2 en la redistribución de carga y en la medida de la evaluación, y obviamente esto sin sacrificar el confort de las áreas y del cliente, podemos llegar a una parte de optimización donde es el balance de la carga en total. Entonces, obviamente, lo que no se mide no se puede controlar y tenemos que tener los sistemas y los sensores incorporados para lograr hacer este tipo de, que podamos sintonizarlo y acoplarlos a estas metodologías. Otra parte que se usa, porque ya con el tema del COVID, es el control de la ventilación por demanda, que esto es simplemente medir la concentración de CO2, aire fresco en los equipos que tenemos recuperación de aire, y junto a la estrategia de los medidores de frecuencia y los dampers que hay entre cada área, modular la velocidad, pero ya con el tema del COVID que te están exigiendo incluso un 100% de aire fresco, ya esta estrategia cambia totalmente porque ya no vas a tener que modular nada, simplemente controlar el arranque de los equipos porque te exigen ya un 100% de aire fresco por temas de renovación de aire, por normas que han llegado a través de la pandemia, obviamente. Quisiera un feedback si me escuchan, si estoy hablando muy rápido, si me escuchan bien, si me siguen. Para continuar, no sé, ¿me escuchan? ¿Se acabó? Creo que sí. ¿Se escucha ¿Me todo bien? escuchan? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto, gracias. Continuando, ahora vamos a entrar a la parte de los variadores de frecuencia. Vamos a ver los tipos de arranque, que es un variador de frecuencia. Hay un video, vamos a ver si el ancho de banda nos permite verlo. Vamos a hablar un poco de la ley de afinidad, las consideraciones de los motores y algunas aplicaciones en la parte de aire acondicionado. Entonces, básicamente, dentro de los arrancadores, el más básico que tenemos es el arranque directo. Es uno de los más económicos, es el más, vamos a decir, el tradicional, que se usa más comúnmente. Se caracteriza por un par de arranque alto, pero el consumo de corriente en el arranque es 5 veces o 7 veces, depende del motor y la aplicación, 7 veces el arranque de la carga nominal. Entonces, esto, obviamente, si tenemos X cantidad, imagínense 30 manejadoras o 15 manejadoras de 20 amperios de consumo, que cada vez todas arranquen al mismo tiempo, ese efecto multiplicador, ese pico de demanda es muy alto si no tenemos una estrategia, por ejemplo, para segmentar los arranques o tratar de repartirlos en el tiempo. Igualmente no tenemos una parte de modulación que nos haga, vamos a decirlo, modular la velocidad y podamos controlar o disminuir el consumo del motor. Entonces este es el más económico, el más habitual que se ve actualmente. También tenemos el estrella triángulo, estos también son tipos de arrancadores, ya es un poco diferente, ya tienes que implementar 3 contactores, el de línea y los dos que hacen el cambio. Simplemente se hace una conexión en motores de 6 puntas para poder hacer la conmutación de la conexión para poder reducir el pico de arranque. ¿Sí? Hay un punto que sí merma, pero el torque, pero es al comienzo, y vamos a decirlo que el tiempo de conmutación es muy corto y para esta aplicación de nosotros en la parte de aire acondicionado, el torque no es tan importante como en otro. Entonces sí se reduce más o menos un tercio lo que es el pico y tenemos un valor agregado al anterior. El otro punto que hay o existe ya la tecnología, son los arrancadores suaves, ¿verdad? Que son equipos que controlan simplemente el arranque y la parada de los equipos en rampa, pero a su vez cuando él llega a su punto nominal se mantiene fija su velocidad. Simplemente controlamos la parte de arranque y parada. Ya actualmente los equipos que hay, tenemos existen varias líneas de fabricantes y diferentes modelos, en los cuales hay uno que solamente podemos por potenciómetros calibrar el tiempo de rampa, de arranque y parada, pero también existen otros que ya están incorporando lo que son las protecciones de sobrecorriente, variaciones de voltaje, que ya tienen protocolos de comunicación, en el cual podemos sacar información y integrarlas a los sistemas de control, a los BMS, algo muy importante. Y hay diferentes tipos que, como ven aquí, tienen el bypass externo o el bypass interno, que lo que hace es, como les comenté, una vez que llegan a la velocidad nominal, hacen el switch y simplemente pasan a la velocidad nominal del equipo.
Esto actualmente puede ser venir por separado o internamente en el arrancador suave. Obviamente eso influye en el precio, pero básicamente es lo mismo internamente. Entonces, si vamos a la comparación de lo que es las curvas, tanto la tensión de aplicación y el consumo de corriente, fíjense que el arranque directo es uno de los que consume más. El arranque por estrella de triángulo, si, a pesar de que tenemos este pico, es simplemente momentáneo, ¿verdad? Y a la final tenemos un ahorro más significativo con respecto al arranque directo. Y el arrancador suave, como ven, es una curva que nos lleva hasta el punto de la velocidad nominal y ahí llegamos a su velocidad del motor sin ningún problema. Pero no tenemos variación alguna de la misma, ¿sí? Básicamente es para mitigar el pico de arranque y parada de los sistemas. Entonces ya tenemos las tecnologías de variable frecuencia, que esto no es de hoy, esto tiene años ya, pero sí ya tienen ciertas modificaciones para ciertas aplicaciones. Y aquí, para hacerle el cuento corto, tenemos un video, se lo voy a mostrar para ver si me escuchan. ¿Me escuchan? Creo que no se escuchó el video, pero más o menos, ¿aló? Sí, te escuchamos, amigo. No se escuchó el video, creo. No, no. Pero si nos explica un poco ahí qué es Creo lo que... que se entiende. Exacto. Básicamente lo que hace el variador de frecuencia, toma lo que es la señal de la red, ellos la rectifican y luego lo que hacen es hacer por modulación ancho de pulso, el control de la velocidad en los motores, y ellos generan una señal sinusoidal que va variando la velocidad al motor. Y eso nos permite modificar el valor de la velocidad y el del motor. Entonces, básicamente lo que nos ayuda a eso
siguiendo el tema de la ley de la afinidad, es lo siguiente. En las cargas de par cuadrático, como son las bombas y los abanicos, se aplica lo que es la ley de la afinidad, donde nos dice que el caudal es directamente proporcional a la velocidad, la presión es proporcional al cuadrado de la velocidad, pero la que nos interesa, o es la que más nos beneficia gracias a la física, es que la potencia es proporcional al cubo de la velocidad. Entonces, ¿qué nos permite esto? ¿Qué nos da esto? Que simplemente reduciendo aproximadamente un 20% de la velocidad del motor, obtenemos una reducción del 50% de la potencia. Entonces, imagínense, esto es algo muy significativo a la hora de un balance de un sistema, o simplemente cuando podamos modificar la velocidad de un abanico o de una bomba cuando esté funcionando, porque no tengo la necesidad de entregar toda la potencia, es un ahorro, o sea, altísimo. Por eso los retornos de inversión, cuando tú lo haces con variadores de frecuencia y lo combinas con la eficiencia de los motores, es demasiado rápido. Entonces se ve de una manera inmediata prácticamente. Entonces, tomando un ejemplo para que lo veamos más en números y con una curva de una bomba, esto es lo que están viendo aquí a mano derecha, por lo general son curvas que vienen con las bombas que cuando tú las compras y el fabricante te las envía, donde te ve lo que es la potencia y, y los flujos, y en base a la eficiencia ves el flujo y flujo también de agua que entrega. Entonces, la curva de operación, por lo general que te entrega el cliente, es la que está en amarillo, como la ven allí. Entonces, si se ponen a ver la eficiencia óptima en ese equipo seleccionado, si ven que nosotros nos movemos hacia la curva, hacia la derecha o hacia la izquierda, ven cómo va disminuyendo la eficiencia. Por eso la idea es mantener el equipo trabajando en esta curva de operación, como lo ven en los puntos, tanto rojo como verde. El punto rojo, pónganse que es la eficiencia al 100%, el punto de operación al 100%, que en este caso nos muestra que es 1800 RPM. Si nosotros vamos a 900, como está manteniéndonos dentro de la curva, ven que si vemos hacia abajo hay un decremento del 50% en la velocidad, tanto del flujo, pero miren cómo se refleja en la potencia. Tenemos con una eficiencia manteniéndonos obviamente en el 83%, tenemos casi un 85% de ahorro en kilowatts. Entonces es bastante significativo. Por eso cuando nosotros ponemos un variador de frecuencia a modular una bomba que antes estaba al 100% siempre, tomando las, vamos a decirlo, aplicando las secuencias de operación respectivas dependiendo de cada sistema, los ahorros son interesantísimos, aparte del ahorro de la parte y reduciendo el estrés mecánico en los equipos, tanto en las correas, en el eje, en toda la parte mecánica del equipo. Obviamente le alarga la vida útil a todo el sistema en general o completo. Entonces, ¿qué actualmente o qué es lo que se ve por lo general en los sistemas? Tenemos varios sistemas varios tipos de control. Por lo general, uno de los que se ve más es el primero, que es la restricción por válvula, que es lo que se hace. Tú tienes una bomba trabajando al 100%, tú necesitas por ejemplo, un circuito de agua helada o en parte de condensación necesitas 100 galones, la bomba que diseñaron te entrega 120 galones, ¿qué hago? Entonces pongo una válvula de balance, la cual estrangula el flujo para llegar a los 100 galones por minuto que necesitas. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás moviendo en realidad la curva a la cual fue diseñada ese sistema o esa bomba, porque le estás aumentando la caída de presión, y como ven en la gráfica, el punto de operación sube a este lado, y tenemos aquí la parte donde se desperdicia energía, porque estás moviendo la bomba a trabajar en un punto de operación que es menos eficiente, como lo vimos anteriormente, y el motor sigue consumiendo la misma potencia eléctrica. Entonces aquí tenemos un desperdicio usando este tipo de control. Igual tenemos el de bypass, este se ve muy poco, este se ve en otras aplicaciones, pero de igual forma estás haciendo el mismo caso, estás cambiando las características físicas de cómo está funcionando el sistema mecánicamente, moviendo o sacando a la bomba de su curva de operación original, donde estás causando pasando de flujo 1 al flujo 2 a una condición de desgaste de energía, porque obviamente estás entregando más o menos flujo, pero estás manteniendo la potencia constante en el motor. Tenemos el arranque, que es el que fue el primero que vimos, que es el arranque a plena carga.
estás manteniendo en la curva del equipo, pero no estás entregando el flujo totalmente y a lo mejor necesitas un poco menos, y aquí es donde se representa la gráfica, la parte del desperdicio como tal, que es la figura que tenemos en el control on-off de la bomba. Ya cuando usamos el variador de frecuencia, que es lo que nos permite, como vimos anteriormente, es movernos la bomba, el punto de operación, pero sobre la curva de diseño. Entonces no me estoy moviendo a una curva que sea menos eficiente, sino que me estoy cambiando mi punto de operación dentro de su misma línea, y ahí sí estoy disminuyendo el consumo del motor como lo vimos anteriormente. Si disminuyó, imagínense, el 20% de la velocidad manteniéndome en la línea en la curva base de diseño, estoy ahorrando un 50% aproximado del consumo del motor, cosa que no tenía en las otras opciones anteriores. Entonces sí es bastante significativo este punto de operación. Ahora me dirán, porque si usamos un convertidor, perdón, un arrancador suave en variador de frecuencia, llegaríamos al punto del start-stop, simplemente que no nos estaremos ahorrando la demanda en el pico, pero el punto de operación seguirá siendo el mismo aquí y tendremos el desperdicio de plena carga del sistema. Una consideración que tenemos que tomar en cuenta también a la implementación de los variadores de frecuencia es que al nosotros hacer eso, variar la frecuencia del motor, estamos llevando o moviendo el equipo a diferentes velocidades, y el abanico que ustedes ven aquí abajo, atrás, que dice ventilación forzada, ese abaniquito está diseñado para que a la velocidad nominal del motor él surta los CFM necesarios a través de las espiras que ven o la ranura del motor para refrescarlo. Entonces está diseñado es para que a la velocidad nominal entregue los CFM nominales para refrescar y mantener fresco el motor. ¿Todo eso con qué objetivo? De que el aislamiento o el recubrimiento, el embobinado del motor se mantenga a la temperatura y no se resquebraje, ¿no? Por el tiempo no se envejezca y se cristalice y vaya perdiendo, empiezan a acrecentar las corrientes de fuga. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se toma en cuenta eso? Cuando yo le bajo la velocidad al motor con el variador de frecuencia, obviamente este abanico va a bajar la velocidad también y nos va a entregar los CFM que se usan para refrescar el motor naturalmente. Entonces, el motor, la placa de los motores indica, o la data técnica, la mayoría de los motores te dicen cuáles son los CFM mínimos a los cuales tú puedes manejar el motor para mantenerlo a una temperatura ideal vamos a decirlo, ideal de funcionamiento. Pero a través de esto, o para mitigar este punto, también existen diferentes clases de motores que vienen fabricados con diferentes tipos de barniz o recubrimiento que soportan más o menos temperatura. Entonces, por lo general, para el uso de variadores de frecuencia se recomienda los que sean clasificación F, que como ven la tabla aquí a mano derecha, perdón, aguantan cierta temperatura. Si ven la clasificación, por lo general que recomiendan es F. Puede ser más, pero obviamente el costo de un motor con aislamiento F va a cambiar drásticamente a lo que es un aislamiento H, pero por lo general usamos el clasificación F, el que recomienda por lo general fábrica, o en este caso ABB, por decirlo así, siempre te hacen el match de un equipo, a menos que también hay que tomar en cuenta son las condiciones ambientales y la altura, por el mismo tema más que todo de funcionamiento en altas temperaturas. Entonces esto siempre es bueno tomarlo en cuenta. Siempre dicen para hacer los retrofit a Milka, pero puede funcionar. Si va a funcionar el equipo, pero a largo plazo, si los ponemos a variar a una velocidad muy pequeña, los motores que ya estén existentes, puede ser que a largo plazo ya tengamos problemas de aislamiento, que es por el recalentamiento producido. Dentro de las aplicaciones en el sistema de aire acondicionado, donde podemos implementar esta tecnología, tenemos torres de enfriamiento, que es en el abanico de los mismos, en el sistema de bombeo, en extractores y en las manejadoras como tal. Entonces, entrando ya en materia, tenemos lo que son los equipos de expansión directa, donde tenemos el abanico, donde podemos llegar. Incluso esta implementación de variadores de frecuencia, hay que tomar en cuenta, esto aplica con equipos por diseño, permitan variaciones en los FM del equipo. Esto por temas de la operación del refrigerante. Hay equipos que te dicen hasta qué punto lo puedes llevar de velocidad para evitar que el refrigerante se congele. Y en realidad lo que se congela es el agua, porque el refrigerante no termina de hacer la transición de evaporación, y es porque igual por diseño tienen los FM necesarios para hacer la transferencia de calor y poder lograr este objetivo. Entonces siempre es bueno revisar, eso también lo tiene la data técnica
las manejadoras. En carry por lo general te permite bajar un 66% en la primera etapa. Ya si vas a trabajar con las dos etapas de enfriamiento, si te pide el 100%, y si podemos llegar a un punto más, un step adicional, bajando la velocidad un 50%, simplemente con la ventilación, si no hay ninguna etapa de refrigeración encendida. Entonces, aquí tenemos un ahorro significativo. Esto no tiene que implementarse con un sistema de control complejo. También lo hemos hecho con termostatos, simplemente seteando los tiempos de salida y entrada de los variadores de frecuencia, que eso ya los equipos te lo permiten. Y te puede también hacer tanto en retrofit como en equipos nuevos. Incluso los variadores de frecuencia ya vienen instalados de fábrica cuando el equipo tú lo pides con cierta eficiencia, ya viene montado de fábrica dentro del equipo de fábrica, la manejadora. Por el lado de sistema de presión estática, donde tenemos control de equipo por caja de volumen, donde tenemos sistemas, ojo, esto siempre y cuando tengamos caja de volumen variable 2 vías. Si son 3 vías no hace falta porque tenemos el retorno directamente al plenum. También existen equipos que tienen damper de alivio, pero esto básicamente para que se vea la aplicación son sistemas de presión constante, donde tenemos caja de volumen, 2 vías que están en cada área, que se controlan independientemente cada una de ellas, ¿verdad? Y están variando la apertura y cierre, donde hay variaciones de presión en el ducto. Entonces, para evitar que el ducto se reviente o haya fuga, nosotros modulamos la velocidad de control del abanico a través del variador de frecuencia. Obviamente, para hacer esto, se tiene que hacer el balance respectivo en cada área para evitar que cuando setear el diferencial de presión ajustado al valor adecuado para que no haya pérdida o temas de confort en cada uno. Entonces también hay que tomar en consideración instalar los sensores de presión en un área que sea lineal para que no haya turbulencia, afecte la medición, y el sistema, como les comento, debe ser balanceado. Aquí en la gráfica está representado como el sistema o el sensor de presión está directamente conectado al variador de frecuencia, pero también puede pasar a través del controlador que sea del BMS y va a la señal al sistema o al variador de frecuencia indicándole a qué velocidad va. En la parte de torre de enfriamiento, lo podemos hacer controlando la temperatura de la tina. Nosotros tenemos una temperatura de diseño en la cual tiene que salir el agua, un ejemplo, no sé, 85 grados Fahrenheit, haciendo la medición, obviamente en días más fríos, más calurosos o en la noche, obviamente la temperatura, la temperatura del bulbo húmedo cambia, haciendo que el abanico pueda trabajar a menos capacidad, y el sistema modula a lo largo del día, incluso en las plenas, y si es un sistema de 24 horas, más todavía en la noche, incluso podemos apagarlo, y la caída del agua, simplemente con la caída de la altura de la torre, puede refrescar el agua que se necesita. Cosa que tenemos que tomar en cuenta aquí, la limitación de la velocidad mínima del motor, como les comenté, por eso hice la observación de las consideraciones. Hay que observar qué tipo de motor es y la velocidad mínima a la cual lo podemos manejar, y ajustar el set point de la temperatura según el diseño para evitar cualquier tipo de falta o problemas en el set point como tal. Dentro del sistema del volveo es prácticamente lo mismo como comentamos, pero en vez del abanico controlamos las bombas, y aquí en vez de controlar el sistema o el diferencial, una temperatura o un set point de presión, aquí será el diferencial de presión que nos indicaría el flujo que se necesita a lo largo de la carga. Igualmente este sistema hay que balancearlo tomando en cuenta la caída de presión de cada equipo y cada sistema. En eso, ya que una vez que se realice de todos los equipos, se setea a esa velocidad y a ese diferencial de presión para que él varíe en base a eso. ¿Cómo sucede la variación? Cuando los sistemas comienzan a cerrar las válvulas, obviamente la caída de presión va variando en base a la demanda del flujo, y eso hace que el variador de frecuencia haga la respuesta y module la velocidad de las bombas. Igualmente, como se ve ahí, el diferencial de presión puede ir directamente a las bombas o al variador de frecuencia, perdón, o puede ir a través de un controlador que le envíe la señal a su vez al variador de frecuencia. Que hay que tomar en cuenta aquí, igualmente, limitar la velocidad mínima según el tipo de motor y ajustar el set point de diferencial de presión una vez que se realice el balance mecánico de agua y de fluido en el área. También esta aplicación se ve en los sistemas de presión constante, que esto incluso lo tenemos en nuestros edificios residenciales. Muchos hay, no sé si lo han visto, que son sistemas alternadores
que tiene un alternador, son dos bombas que prenden y apagan, y son equipos que están 24/7. Y ya tienen constante, que simplemente lo que usan son sistemas de variadores de frecuencia en base a un set point de presión del edificio, donde mantiene y modula la velocidad de cada una de las bombas, incluso las rota o entra uno o más bombas dependiendo de la demanda del edificio, para mantener el consumo lo más óptimo posible. Tiene sus funciones de dormir, vamos a decirlo así, que si en la noche, que ya todo el mundo está durmiendo y hay demanda en el edificio, la presión entra a un tiempo de constante a cierto punto y los equipos van a cero, a velocidad cero, lo cual te permite también el ahorro energético. Importante aquí, obviamente, el set point de presión del circuito para tomar tanto las restricciones de edificio, tanto de seguridad, que no haya una sobrepresión, y poder ajustar el PI del control para que no haya variaciones o fluctuaciones y turbulencia, ¿no?, en las bombas. Otra aplicación es la presurización de escalera. Esto es importante también aquí y que hay que tomar en cuenta es calibrar bien el set point de forma correcta y hacer las pruebas correspondientes con el sistema de incendio. Esto porque obviamente este equipo solamente encenderá cuando hay una emergencia, el sistema de incendio enciende, y el set point es importante porque obviamente él presuriza positivamente el pozo para que cuando la persona abra la puerta de salida de emergencia, el humo que esté concentrado en el área, la presión positiva impulsa el humo otra vez hacia el recinto y no entra a la escalera de emergencia. Pero si nosotros aumentamos mucho la presión de ese equipo en ese foso, las puertas de emergencia no las van a poder abrir desde dentro de la locación que está en incendio, vamos a decirlo, tiene humo en el área. Entonces eso es importante de manifestar allí y de controlar, obviamente. También tenemos la aplicación en extractores de sistemas de estacionamiento, donde controlamos la magnitud del monóxido de carbono. Ponemos sensores en diferentes áreas, donde podamos ver en conjunto si hay mucha este tráfico vehicular. El equipo va a ver que necesita extraer todo ese gas de allí. Entonces lo que hace es modula. Entonces no tenemos un arranque, vamos en pico de arranque cada cierto tiempo, sino que el equipo va modulando en base a la demanda que necesita extraer. Incluso hay otros sistemas que hacen un override de temperatura y mantienen fresca el área sin necesidad de tener un aire acondicionado en este espacio. Entonces lo que hace es una ventilación forzada o cruzada, sobre todo en los sótanos, donde no hay entradas de aire cruzado, por decirlo así. Que hay que tomar en cuenta aquí el set point de monóxido de carbono, que eso ya se encuentra en la bibliografía de ASRAE, y ubicar los sensores de manera que pueda abarcar la mayor concentración en base al submetal del mismo. Y ojo, aquí se mide monóxido de carbono, al contrario que en los espacios que se maneja es CO2, que es dióxido de carbono, que obviamente es lo que producimos los seres humanos cuando respiramos. Esto a veces lo confunden, hay que tener cuidado con esto, no poner sensores de dióxido de carbono en los sótanos, sino que es monóxido de carbono como tal. Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Por qué me dicen, mira, Amílcar, has dicho muchas cosas maravillosas, pero cómo se refleja monetariamente? Pues aquí hay un ejercicio práctico, pueden sacar las cuentas si quieren, donde tenemos un ejemplo de un flujo donde se ha reducido aproximadamente un 16%, donde la potencia mecánica, ojo, esta es la potencia mecánica de la bomba, donde al dividirla entre lo que es la eficiencia de la bomba, tenemos la potencia mecánica, pero esta potencia mecánica es en el eje del motor. Muchas cosas también, o que falte conocimiento, la potencia que ustedes ven en los motores, no es la potencia eléctrica per se, es la potencia mecánica que entrega el motor en el eje. Cuando ustedes hacen el cálculo con la eficiencia del motor, obtenemos la potencia eléctrica real de consumo del equipo. Ese es un error también que se incurre mucho en ese cálculo. Por eso cuando ustedes ven aquí, tengo la potencia mecánica, después que yo saco la eficiencia, la potencia mecánica en la bomba con la eficiencia, tengo la potencia en el eje que necesito en el motor, y a su vez, a sacar la relación con la eficiencia del motor, tengo la potencia eléctrica consumida como tal. Y si ya ven aquí, ya tenemos una diferencia del 60%, simplemente con bajar aproximadamente un 20% de la velocidad o del flujo que vamos a manejar. Esto obviamente lo sacamos de la curva de la curva de las bombas, como vimos anteriormente. Si eso lo multiplicamos por un promedio que son 160 horas de operación, eso nos da
en cada área. Son 40.000 aproximadamente, 40.077.5 kilowatt hora, como para un flujo de 240 galones por minuto. Y aquí tenemos aproximadamente 224.046 kilowatt por hora aproximado de este equipo, ya bajándole solamente un 16%. Cuando tú haces la multiplicación de un factor X, obviamente esto es una tasa, ahí esto varía dentro del edificio, depende cómo es el cliente, si es gran cliente, si es alta demanda, aquí dependiendo del plan, vamos a decirlo así, que tiene el cliente. Yo estoy tomando una tasa del $0.15 kilowatt hora. Miren la diferencia que se presenta aquí ya en dólares. Ya tenemos un 60%, prácticamente 2.000 y pico de dólares que nos estamos ahorrando. Si vamos al resumen, si es mensualmente, nos estamos ahorrando $2.404 mensual y anualmente son $28.000. Entonces, cuando ustedes ven esto, ya es dinero. O sea, y esto sacando la cuenta con un solo motor, imagínense que tengamos 3 bombas de este calibre, de este tamaño en un edificio, tengamos 6 bombas, ya el efecto multiplicador es abismal. O sea, es demasiado dinero que te puedes ahorrar. Y muchos edificios o muchos sistemas, por ahorrarse el valor de frecuencia, que es un tema, lo ven como un gasto y no como una inversión, pierden de ahorrarse esta cantidad interesante en lo que es el dinero. Entonces, la formación de lo que me gusta de este tipo de eventos, como lo que estamos tratando nosotros, tanto en la empresa como por mi parte en otros rubros, es hacer conciencia de esto y que las personas conozcan y puedan demostrar que el retorno de inversión, el retorno de inversión es muy corto y que al final a largo plazo es un ahorro que vas a tener y vas en todo sentido, pues no solamente es eléctrico, sino mecánico en el desgaste de los equipos. Casos de estudios particulares que hemos hecho en la empresa, en rubros de bodega de oficina, y que hicimos un cambio de tanto la implementación de variables de frecuencia, hicimos cambio de arrancadores magnéticos, de arranque directo, implementamos variables de frecuencia tanto en las torres como en las bombas. Se hicieron cambios de implementación de bombas, de válvulas de control en las diferentes manejadoras y se llegó a ahorrar un 20% de ahorro, todo obteniendo un 2.089 dólares mensuales con un ahorro anual de $25.000. Estos son casos reales, estos que lo hemos implementado teniendo un retorno de inversión de 1 año y 3 meses. O sea, esto es prácticamente a los 2 años estás dejando de pagar esta cantidad de energía, adicional a todos los beneficios que te da el variador de frecuencia, ya que esto se integra al BMS y podemos sacar este tipo de consumo, este tipo de datos donde tenemos la potencia consumida por cada equipo, la distribución de la potencia, el uso de horas de cada equipo, y podemos tener la gráfica de cómo se comporta en el tiempo. Entonces ya podemos medir cómo se comporta, podemos ver qué combinación o cómo podemos tratar los equipos de diferentes formas y ver la contribución de cada quien. Incluso si ya tenemos un consumo nominal en 1 año, podemos ver si este aumenta, ver si es porque una bomba falta de mantenimiento, si es porque tenemos un problema en el mismo valor de frecuencia. Entonces podemos sacar mucha información de esto en base a lo que ya estamos agregando al sistema. Entonces estos son casos reales que hemos hecho, ¿no? Esto no es nada ficticio, son equipos que están andando. Entonces también muestra que todo se puede hacer y es factible. Continuando, para no ser tan larga la charla. Yo sé que hablo mucho, si cualquier cosa me interrumpe. Vamos a la parte de la eficiencia de los motores eléctricos para complementar la parte de los variadores de frecuencia. La eficiencia de un motor, más que todo, ya lo sabemos en la mayoría, la eficiencia es el porcentaje de potencia que se entrega de manera eficiente, convertida en el trabajo en el eje del motor. Aquí ya es lo que yo puedo, de lo que yo como consume el equipo, lo que yo uso, es lo que yo entrego en el eje sin contar las pérdidas. Entonces, cuando tú sacas la cuenta o ves la eficiencia de un motor, es porque tú tomas en cuenta todas las pérdidas que existen en el rotor, en el núcleo, y aquí es donde varía entre cada fabricante, cómo lo maneja, y la eficiencia de cada motor es diferente en base a la calidad del alambre que usan, del tipo de aislamiento, de todas las partes mecánicas que usan o carcasa que fabrica cada uno. Entonces eso es lo que varía en cada motor, la calidad de materiales y de tecnología que usan para fabricarla. Incluso aquí ven un motor, una foto que si ven el rotor es ranurado. Esta es una tecnología que tiene ABB actualmente. Este motor es IE5, actualmente una de las eficiencias más altas, y es porque tienen
una diferencia constructiva diferente que los diferencia y logran ese tipo de eficiencia más alta. Entonces, haciéndolo fácil con un ejemplo, igualmente con números y con dinero, tomando en cuenta o tomando como ejemplo un motor de 75 kilowatts, esta eficiencia es la diferencia tomando como base eficiencia E1, que es una de las más básicas o es la más baja, por decirlo así. Fíjense lo que cuesta. Estos son precios listas de hace tiempo, no lo tomen como referencia actualmente. Cada quien tiene o cada fabricante tiene un multiplicador que le entrega a su proveedor. Estos son precios lista X, simplemente para tomar en cuenta en el ejercicio, ¿verdad? Tomando las diferentes eficiencias, 1,94. Fíjense cómo varía la eficiencia en cada una, es de 1%, pero van a ver cómo se va reflejado. La potencia eléctrica, como les comenté, serían los 75 kilowatts, que es la potencia mecánica, ¿verdad?, que tenemos en el eje. La dividimos entre la eficiencia, en este caso 94%, nos da una potencia eléctrica total de 79 kilowatts. Hacemos el mismo ejercicio, lo multiplicamos por las horas de operación. Este 8.760 son tomando en cuenta todas las horas del año, ¿verdad? Siendo un ejemplo que sea 24/7 el sistema. Esto es lo que obtenemos, los kilowatts por año, poniendo una rata más baja, que es de 0.2 dólares kilowatt hora. Y esto es lo que tenemos en consumo de manera anual. Fíjense que al sacar la cuenta en lo que es la diferencia de precio entre los motores, que es la primera línea, ya tenemos una diferencia importante en la inversión, que tenemos que aportar más para implementar un motor de IE2. Ya son $1.500 adicionales para implementar una eficiencia IE3, y tenemos adicional $2.500 aproximadamente para implementar uno IE4. Esto ya es la inversión inicial que tenemos que hacer adicional. Pero si vemos a lo largo del tiempo cómo se refleja en el consumo y la diferencia que nos estamos ahorrando, ya van a ver, por ejemplo, en el primer año vamos a tener 800, en el caso de IE2, $882 en el primer año de consumo que nos estamos ahorrando. Ya, si ven esto, ya estamos pagando lo que estamos pagando inicialmente. Si ven el tercer ejemplo, que es con IE3, ya estamos pagando prácticamente lo mismo. Entonces, si ven el año, el costo sacando los 5 años de operación, tenemos una diferencia de 5.000, 9.000 y 13.000 dólares de diferencia que nos estuviéramos ahorrando usando un motor de una eficiencia mayor, tomando como línea base L1. Entonces, los retornos de inversión son menores a un año. Entonces, muchos preguntan o muchos dicen, Amilcar, pero si eso es tan evidente, ¿por qué no se usa? Uno, la eficiencia, el costo de inversión inicial. Obviamente no es lo mismo comprar 20 motores, que la diferencia, 10 motores, que la diferencia sean $2.500 a $1.000. Entonces, las opciones o lo que uno ve, o la otra, vamos a decir, la otra contraparte por la que no se compran así, es cuando usted va a comprar un motor, por lo general pide un motor de 5 HP, 460. No te hablan del factor de la eficiencia. Entonces, por lo general, cuando te dicen, dame el más barato, entonces el más barato es un motor de 5 HP, de 460, la eficiencia más baja. Entonces, eso es uno de los temas que no es tan evidente a la hora de la compra de un equipo, y lo que se tiene que considerar en realidad es, ok, no voy a poner un IE4, pero en los equipos que son más grandes, vamos a decir, tengo 3 bombas de 75 kilovatios, bueno, esas bombas vamos a comprarle motores IE3, ¿verdad? Y a lo que sean de las manejadoras, que sea un caballaje menor, compramos un IE2 y mantenemos una relación costo-beneficio más interesante. Pero por lo general siempre nos vamos por la oferta más económica, y sobre todo en esta situación que estamos actualmente, los proyectos, para que se estamos bajando los precios y la inversión inicial sea la menor y los costos iniciales del proyecto sean los menores, pero cuando vemos a la larga ya llegamos a este punto, valga la redundancia, de nuevo, porque queremos ahora, en un tipo pandemia, bajar los consumos y no tenemos dónde. Entonces tenemos que la inversión que necesitas en un comienzo la tienes que hacer actualmente, y a lo mejor te cuesta más porque tienes que hacer un cambio, tienes que hacer una parada. Entonces sí es interesante este punto a la hora de tomar en cuenta en el diseño y la implementación. En la parte de los abanicos, el pleno fan, lo que también se está viendo, que tenemos varios tipos de equipos, la eficiencia de los sistemas y las ventajas que vamos a mostrar ahorita, es algo también que se está moviendo y está muy de moda, es la diferencia o la implementación de nuevas tecnologías. Actualmente tenemos los abanicos que se manejan, son de correa, chumacera y su motor típico, ¿verdad? Ya hay pasamos
a mejorar, vamos a decirlo así, la parte mecánica, pero simplemente atacamos el blower, pero mantenemos lo que es la chumacera y mantenemos la correa, y ya tenemos el plenum fan o el que es conexión directa. Ya no tenemos estas partes mecánicas y va acoplado directamente a un fan que es totalmente diferente, que es más eficiente. Y tenemos este tipo de equipos donde obviamente la eficiencia del sistema total es la contribución y la eficiencia de cada uno de los componentes de ella. Entonces aquí se toma en cuenta la eficiencia del motor, la eficiencia de las correas, la eficiencia de la chumacera, y este tipo de, que es actualmente y el que se ve en, todos en la mayoría de las manejadoras, tenemos una eficiencia por lo general aproximada del 42%. Entonces ya cuando pasamos a la nueva tecnología, o podemos hacer un retrofit de ese caracol, vamos a decirlo así, ya implementamos por la tracción y el tipo de aleta que se construye el abanico, ya mejoramos la eficiencia o el esfuerzo que hace en el eje, y obviamente vamos en la correa ya baja un 92-95% de eficiencia, bajamos un poco, aumentamos, perdón, la eficiencia en lo que es el rodamiento, la chumacera, y ya vamos aumentando a un 60%. Entonces, ya vamos viendo cómo la tecnología y todo lo que es las nuevas prácticas y de tanto no solamente variar la frecuencia, sino la parte mecánica va mejorando. Si nosotros eliminamos esta parte, que lo vamos a hacer con el motor de conexión directa, fíjense lo que no eliminamos, simplemente quedamos con la variación de la eficiencia del motor, del abanico, del variable de frecuencia del motor y del fan, subimos un 72% del sistema en general. Entonces sí ya son equipos o sistemas más eficientes mecánicamente. ¿Qué nos ahorramos en este caso? El mantenimiento de las poleas, aquí te ahorra el mantenimiento de las correas, el cambio de las correas, la persona que hace el cambio de las correas, la persona que le hace el cambio a la chumacera, que le hace el cambio de rodamiento, tanto a la chumacera como al rodamiento del eje del motor, que limita la sobrecarga del eje, que si cambia la correa queda mal apretada, queda floja, si queda mal apretada y el motor está consumiendo más, te quitas todo este tipo de problemas cuando lo haces con acople directo, y más cuando implementas en este tipo, que son arreglos, que son equipos más robustos, que ahora le implementas en motores SM con el Direct Drive, y en este arreglo te quitas el eje de la chumacera, te quitas el motor, te quitas la correa, y adicional tienes redundancia en el sistema. Este tipo de arreglo que te permite, se daña un motor, tenemos los otros tres que te compensan, cosa que no pasa con los anteriores sistemas, que cuando se te rompe la chumacera del equipo, te quedas sin aire acondicionado prácticamente. En este caso te permite, si se va fuera de línea 1, funcionan los otros tres, llevan la carga perfectamente y te permite coordinar el mantenimiento o el cambio en la siguiente parada de una manera más vamos, planificada, y obviamente los costos de un mantenimiento preventivo, uno correctivo inmediato, obviamente también varían. ¿Dónde se ha hecho esto? Esto también hemos hecho casos reales y cambios en la vida práctica. Hemos cambiado equipos de esta magnitud de tamaño, donde hemos cambiado el consumo de 4.35 kilowatts de abanico, que es esto. En este caso particular se rompió este eje, se partió este eje, y esta oficina, el piso completo se quedó sin aire, y lo que hicimos fue, se reparó o se resolvió el tema aquí en este caso, pero luego se hizo el retrofit donde se implementaron 4 abanicos para evitar el caso de emergencia, y con una redundancia, y hubo un retorno de inversión prácticamente de 3 años del equipo, donde te ahorraste el tiempo del mantenimiento de las correas, te ahorraste los cambios que hacían por año, el costo anual del consumo también bajó notablemente, a pesar de que el equipo ya tenía variador de frecuencia. Los motores SM consumen un poco menos y son un poco más eficientes en este caso, y tuvimos aproximadamente un retorno de inversión como les comenté, de 3 años y 10 meses. Estos son casos prácticos reales que hemos hecho aquí en Panamá. Esto no es que viene de otro país, sino aquí en Panamá propiamente. Ahora, entrando a la parte del balance dinámico, que muchos preguntan qué es el balance. Simplemente la distribución de agua de forma uniforme en base a los requerimientos y equipos que componen el sistema, en base al diseño. Esto simplemente es tratar de que todos los equipos reciban la cantidad de agua que necesitan en base a su diseño. Entonces aquí vamos a hablar de la parte, perdón, se me fue el clic, de primero las válvulas independientes dependientes de la presión, donde estos equipos se calculan o se dimensionan en base a estos tipos, esta fórmula,
donde los CB o el CB de la válvula, que por lo general lo que conocemos, se calcula o es dependiente de lo que es los galones por minuto, la caída de presión en el equipo. Entonces, ¿qué es lo que significa un CB? Simplemente es una unidad de medida que es un galón de agua que pasa a 60 grados Fahrenheit, pasando a través de una válvula completamente abierta, una caída de presión de un PSI. Y el KV simplemente es el mismo concepto, simplemente que se abre, o perdón, se maneja en otras unidades métricas, ¿sí? Y esta es la proporción. ¿Cómo hago yo esto? Simplemente las curvas de los abanicos, de los COI, vienen en forma algorítmica, y nosotros para calcular SB se hacen cálculos aproximados, no hay un valor de SB exacto para cada válvula, y la caída de presión obviamente a veces no la tenemos y la tomamos en cuenta en base a lo que nos da el sumita de la manejadora. A veces no lo tenemos, a veces sí. Entonces se hacen cálculos aproximados y siempre tenemos un margen de error. Entonces, si hacemos un ejemplo, necesitamos calcular el CV de una válvula de 2 vías para el siguiente serpentín que tiene consumir 28 galones por minuto con una caída de presión de 4, haciendo la regla matemática fácil y viendo una curva algorítmica que nos da este fabricante, tenemos aproximadamente que el cálculo es un CV de 14. Si vemos aquí aproximadamente el consumo donde se intersecta la gráfica, aproximadamente 28 galones aquí, que me da un CV de 14 con un galonaje de 28 galones por minuto. Si ven, el CV de 14 se encuentra entre la curva entre 20 y 10. Fíjense que no es un valor exacto como tal. Este es el valor calculado para ese galonaje. Entonces, el CV seleccionado, porque es un valor comercial, va a ser el CV 19, que lo vemos aquí en esta tabla. Voy a empezar aquí. Ok. Que en esta tabla es una tabla de un fabricante donde tenemos los diferentes CV, donde nos vemos el 14 que se calculó, no aparece en la tabla. Entonces, ¿qué por lo general hacemos nosotros? O se hace, no nosotros, se hace en general. Si ponemos un CV de 10, obviamente nadie se va a quedar corto por agua, simplemente siempre nos vamos, y esto pasa en el diseño de bomba, pasa en el diseño de manejadores, de manejadoras de chiller, siempre vamos un porcentaje de seguridad por encima. Entonces, como comercialmente no tenemos un CV de 14, seleccionamos la válvula con un CV de 19. Entonces, ¿qué pasa allí? Tenemos las tres curvas de los equipos seleccionados, calculados y el disponible. Entonces vamos a ver que si seleccionamos el idealmente calculado es el 14, que nos va a manejar el agua que necesitamos. Si tomamos el de 10, vemos que no nos va a entregar el agua suficiente a lo que necesitamos, al 100% del flujo, y nos vamos a quedar corto. Entonces en este caso el serpentín nos va a quedar no va a manejar el agua que necesita para hacer el intercambio de calor necesario para suministrar la temperatura a la que se diseñó. Y si no vamos con el CB19 que fue el seleccionado, vamos a entregar más agua a un porcentaje menor. Entonces fíjense, toda esta área de desperdicio. ¿Y por qué? Porque yo cuando llego a este punto estoy entregando más agua de la que debo al serpentín. Entonces, ¿qué pasa aquí? Necesitamos bombear más agua al sistema de la que necesitamos, y ahí es cuando hacemos trabajar más al circuito de bombeo. Obviamente eso quiere decir que el variador de frecuencia, en este caso que lo tenga, obviamente va a necesitar subir las revoluciones del motor, haciendo que aumente la potencia, y obviamente ahí tenemos un incremento en el sistema. Esto hay que verlo a nivel macro, porque esto es un nivel sistema dinámico completo. Una variación en las válvulas hace que varíe el delta P o el diferencial de presión del edificio, y eso hace que las válvulas, la bomba de control de las bombas varíen, y ahí es donde se ve el incremento y la disminución de la energía en el sistema. Es un sistema global. Entonces, ¿qué pasa cuando bombeamos agua adicional en el serpentín? Hay un punto en la curva del serpentín que ya es el nivel de saturación, ya la capacidad de enfriamiento que él tiene ya no da más. Por más agua que yo le inyecte, no va a pasar más nada, incluso va a pasar que va a disminuir el delta T. Ya no va a haber más intercambio de calor y va a causar un decremento de esto, y aquí es una zona de desperdicio. Estoy mandándole más agua, pero no tengo mayor capacidad de enfriamiento. Entonces, ¿qué es el delta T? El delta T no es más que la diferencia algebraica entre la temperatura de agua de entrada y de salida del serpentín, y nosotros cómo podemos ver cómo nos afecta directamente en el incremento o en la disminución del galonaje en los sistemas. La fórmula por lo general que uno usa es que los galonajes de una planta son los toneladas por 24. Esto tomando un delta T de diseño de 10
¿verdad? Entre el delta T. En este caso, si el delta T de verdad es de 10, manteniendo constante una tonelada de 500, nos da que necesitamos 1.200 galones por minuto para poder trabajar. Pero si el delta T llega a 7 en este ejemplo, porque estamos bombeando más agua, no hay más intercambio de calor y el agua que está retornando es más fría, fíjense cómo aumenta el galonaje. Aumentó prácticamente 514 galones por minuto y esto nos obliga a que las bombas trabajen a mayor capacidad. Incluso vamos a tener que ver, el sistema va a tener que de control poner en funcionamiento otro chiller para poder tener esa demanda, cumplir con el requerimiento de los galonajes que va a manejar la planta de agua fría, y eso incurre a su vez encender un chiller, encender una bomba de condensación, encender una bomba primaria, encender una torre, y ahí es donde el consumo se dispara totalmente. Entonces, simplemente un numerito tan sencillo incrementa totalmente el consumo del edificio en general. Entonces, ¿qué nos causa esto? La variación de presión. Hay control pobre, incluso un control comienza a oscilar porque al abrir un poco, como vimos, si seleccionamos una bomba, una válvula muy grande, ella apenas abra un porcentaje muy pequeño, va a dejar pasar prácticamente todo el flujo de agua, entonces el intercambio de calor va a ser muy drástico, entonces el control va a empezar como a oscilar, va a abrir de golpe y cerrar de golpe. Entonces lo que tú tenías, una válvula en teoría modulante, pasa a ser prácticamente una válvula off y el sistema empieza a oscilar. Entonces no vas a tener un control muy preciso. Adicional, las bombas van a aumentar el consumo porque necesitas más energía, más bombeo y vas a necesitar mayor consumo de potencia y vas a tener un bajo delta T en el sistema total y vas a hacer que trabaje en chiles adicionales y todo el sistema completo aumente. Entonces, ¿cómo podemos mitigar esto? Simplemente, gracias a Dios, ya actualmente está en la tecnología, mucha gente no cree actualmente en esto, pero ¿qué hacemos? Eliminamos lo que es la contribución de delta P en la fórmula y simplemente nos concentramos en los galones por minuto. Entonces, solamente entramos a la premisa de usar solo lo que necesita. ¿Cómo se logra esto? Con las válvulas independientes de la presión que existen actualmente, son equipos que no importa el flujo, la caída de presión que entre en ella, siempre me va a mantener lo que yo le setee en la salida, sea on-off o sea modulante. Ellas simplemente lo van a mantener. ¿Cómo logran esto? Hay dos formas. Hay de forma mecánica y forma electrónica. La forma mecánica, muchas tienen diafragmas que reaccionan a la caída de presión que tienen para evitar que la fluctuación les afecte, hacen la amortiguación en la parte mecánica y mantienen el flujo lineal en la salida. La parte electrónica, ¿cómo lo hacen? Simplemente tienen un medidor de flujo por ultrasonido magnético que le hace el feedback al controlador o al actuador, el cual le dice, mira, yo estoy dejando pasar 80 galones, dime si estoy bien. El medidor de flujo le dice, mira, estás dejando pasar 85. ¿Qué hace el actuador? Va cerrando para mantener los 80. Entonces esa es la forma electrónica como sucede en ese tipo de sistemas. Tiene un sensor que es el feedback al actuador y constantemente le va diciendo en base a la información que va enviando del flujo del área. Entonces esta válvula independiente de la presión que te permite, te eliminas el cálculo matemático. Mucha gente ya empieza a dejar de seleccionar equipos sobredimensionados porque es por ejemplo lo que pasa, ¿verdad? Y es lo que tengas en entrega inmediata en área y simplemente solamente necesitas calcular, obviamente, tener los galones por minuto, cosa también que, dato importante que hay que entregar al proveedor, es cómo vas a manejar el sistema, si es modulante, si es on-off y la alimentación, cosa que a veces se olvida del sistema de control. Elimina la instalación de una válvula de balance porque ya no tiene, el balance lo hace automáticamente y dinámicamente, tanto mecánicamente la válvula o electrónicamente con los medidores de flujo. Y te elimina la necesidad de balancear los equipos y el balance de rutina. Antes iba una persona que iba máquina por máquina, piso por piso, a hacer el balance, si es que se hacía en ese entonces. Porque por lo general, si son 300 fancol que tienes que balancear en un edificio, mucha gente a veces no lo hacen, simplemente dejan la válvula de balance, enfrió, dale. Y cuando hacen el mantenimiento, por lo general no hay, si la válvula de cierre manual no funciona, cierran es con la válvula de balance y adiós balance manual que hiciste, porque cuando se abra no va a quedar abierta la apertura que se dejó originalmente el sistema. Entonces, adicionalmente, hay tecnología que obtenemos ya, medición de consumo, medición y control del delta T y el almacenamiento del tiempo real, incluso ya lo puedes subir a la nube y tienes protocolos de comunicación donde lo puedes integrar y como ven en este ejemplo, ven
sistema, ven la posición de la válvula, ven el flujo que es del consumo del equipo, son 36.5 gramos por minuto, tienen la del delta T, que es 9.3 en este caso, en este ejemplo, 9.3 grados Fahrenheit, aproximadamente 10, tienes las toneladas, te da el consumo en toneladas y ya te lo estás integrando. Y esto lo puedes ver tanto en el BMS o el mismo, estos equipos actualmente ya tienen la integración a la nube del fabricante y él te puede incluso dar diagnóstico y reportes de fallas del equipo, ampliando incluso también beneficio de ampliar la garantía. Entonces, ¿qué te permite esto? Por lo general, las válvulas de balance se usan como cierre, que es lo que le comenté, lo cual afecta en el balance general del edificio, que a lo largo al final es un desastre, y en realidad alguna vez sí en realidad alguna vez se hizo. Por lo general se dejan al 100% abiertas y no queda de una manera ajustada como debe ser. Se hace una vez en el comisionamiento y después no, prácticamente se descuida. Entonces, esta es la presentación que tenía, pero no estén todavía allí en línea. Si tienen alguna pregunta o consulta, me pueden conversar si están Excelente, excelente. todavía allí. No, no, estamos aquí, definitivamente, ¿no? Y es difícil resumir de forma corta todo esto porque es complicado. El tema del aire acondicionado es un tema bastante complejo y intentamos abarcar distintos puntos. Normalmente cada uno de estos temas por separado hace un contenido para hacer una presentación de varias horas. Bueno, pues al público en general, si Sí, tienen preguntas, esto cada nicho es distinto, claro, ¿no? Y se queda mucho por fuera, ¿no? O sea, se queda mucha sí, física, mucha dinámica por fuera que pues no nos alcanza el tiempo para explicarlo todo definitivamente. Yo invito a la gente sí, pues se alargó. si tiene alguna pregunta los ponga en los comentarios. Ya hay una pregunta que de hecho es un tema que tenía aquí también de preguntas que nos habían hecho por otros medios y es el tema del control con respecto a la situación actual del COVID-19. Yo creo que definitivamente con el tema del COVID, por ejemplo, el sistema de aire acondicionado tiene una importancia crucial en la prevención y esta realidad ha llevado a mucha gente, muchas empresas, muchos dueños de edificios a correr para actualizar o instalar sistemas de control. Y me parece o sea, que el tema aquí es monitoreo y flexibilidad. Ahora, ¿qué piensas tú, Amílcar? ¿Qué tanto se puede monitorear o qué flexibilidades crees que nos sirven, por ejemplo, en temas de ventilación, el tema del control en sistemas de aire acondicionado? Sí, fíjate, en la parte, esta pandemia ha afectado mucho ese tipo, por lo que comenté al principio. Muchos de los edificios ya están en una ocupación, vamos a decir que no nula, pero sí un 10, un 30%, y por lo general esos grandes edificios están diseñados en su base a trabajar siempre a cámara plena, a carga plena, perdón, y el tema de la eficiencia de la alimentación es muy complicado, sobre todo con las medidas que hay que implementar, que es colocar filtros con una eficiencia más alta en la manejadora. Eso te afecta en la caída de presión de las máquinas. Muchas personas a veces dicen, bueno, vamos a montar este filtro que es mejor y tiene una mayor capacidad, sí, pero tienes que tomar en cuenta que es una caída de presión mayor a la manejadora a la que fue diseñado y te puede aumentar el consumo del motor y tienes que ver si te lo permite. El tema del aire fresco también, el incremento de la inyección de aire fresco en las áreas, también te influye en la carga térmica de la manejadora en requerimiento de por sí. Entonces, aquí tenemos muchas aristas que están siendo afectadas por esas nuevas normas y lo que hemos tratado de hacer es en base a lo que está y al seguimiento y la medición de los equipos que tenemos, tratar de buscar el punto medio entre eficiencia en confort y la parte mecánica, no afecta la parte mecánica de los equipos, porque si es cierto un chiller, ejemplo, que un chiller centrífugo de X cantidad de toneladas, no lo podemos poner a trabajar a su mínima capacidad porque obviamente tiene implicaciones mecánicas importantes. Entonces sí es un reto lograr ese punto de eficiencia de entre confort y eficiencia actualmente y muchas veces no lo podemos hacer porque no contamos con las herramientas de los sistemas de control que ahora todo el mundo sí lo necesita cuando en su momento se les comentó y plantearon que no era necesario la visualización de esos datos. Entonces sí es algo complicado en esa parte. Sí hay medidas que se pueden hacer, pero hay que evaluarlas, medirlas y tomar lupa y ya desempolvar también mucho los datos de diseño que muchas personas no tienen actualmente.
Sí, yo creo que específicamente temas como la ventilación controlada por demanda es algo que si estuviéramos más acostumbrados a tener nuestras instalaciones, ahorita fuera una solución de muchos lugares, ¿no? Que ahorita están viendo dónde sacan aire fresco y ventilación y demás, ¿no? Es un tema complejo. Sí quería aclararle también a los que han estado viendo la presentación, cuando tú te refieres a retrofit, es un tema de un proceso donde el control se ha vuelto muy valioso hoy en día y es el tema de evaluar un sistema ya operando y obviamente hacer un cambio y tener los datos de ambos casos. No sé, América, si quisieras aclarar bien para que la gente entienda. Y yo creo que definitivamente eso es algo que están haciendo muchos clientes hoy en día, ¿no? Sí, por esa parte, cuando hablo de retrofit, es un cambio, es una mejora que se hace a un sistema. Por lo general, esos datos que ustedes vieron, nosotros tenemos medidores de energía. Nosotros específicamente usamos la marca Fluke. Tenemos registradores donde, o data logger, por decirlo así, que instalamos antes de hacer el cambio para poder demostrar al cliente. Porque acuérdense que a lo mejor técnicamente todos estamos claros, pero esta idea se la tenemos que vender obviamente al de finanzas, que es el que ve, él ve esos números, él ve dinero, él no ve la parte técnica, él no ve la inversión, no ve la instalación, sino al final lo que le importa es el dinero. Entonces, por lo general estos casos de estudios se han hecho con mediciones previas al cambio y luego del cambio y obviamente con mesurado en tiempos específicos para poder hacer un contraste real de lo que está pasando y cuando tú presentas y obviamente se refleja en la factura eléctrica, terminas de convencer y ya con lo que te estás ahorrando te da pie a hacer inversión a los siguientes equipos o replicarlo en diferentes sistemas. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Incluso hemos puesto, mira, vamos a poner este variador de prueba en esta manejadora, la medimos puntualmente y vamos a ver el consumo. Y vamos a sistemas, mira, no lo hagamos en esta manejadora pequeña, vamos a hacerlo en esta grande, que va a ser el impacto en una mayor, va a ser un mayor impacto y vas a ver más rápido el retorno de inversión y así lo vamos replicando. Entonces, sí es una tarea en conjunto que nosotros hacemos con las personas cuando nos piden la asesoría y nada, lo revisamos y es como un coaching, un acompañamiento en el proyecto porque a todos nos conviene ese tipo de implementación de sistemas. Claro, sí, así es, definitivamente. Yo también tenía otro comentario por ahí sobre el tema, por ejemplo, o sea, en situaciones, de repente hay situaciones donde digamos que la física del asunto quizás no pida tanta variabilidad. Por ejemplo, o sea, ¿cómo de verdad vale la pena instalar un variador versus un tema de repente un arrancador suave? Por ejemplo, en la situación cuando hablamos de los circuitos de agua condensada, por ejemplo, en una torre de enfriamiento, una bomba de agua de condensación que normalmente no varía tanto el flujo, o sea, ¿tú piensas que todavía en casos como esos podríamos tratar de un arrancador suave o vale la pena en verdad un variador de frecuencia? Fíjate, como les comentaba, por lo general los sistemas de bombeo siempre están sobredimensionados un 10, un 15%, un 20%, ponte. Entonces, ¿qué pasa? Tú arrancas, ponte que usemos un variador de frecuencia, un arrancador suave, como les comenté, él simplemente va a controlar el arranque del equipo, pero a la final va a funcionar a plena carga, a la velocidad máxima. Entonces, cuando tú pones el sistema de bomba de condensado, que es el agua que hace circular el agua entre la torre de enfriamiento y el chiller, que por lo general es un flujo constante, ¿qué pasa? Tú pones el arrancador suave y a la final pones la válvula de balance para llevar la caída de presión del equipo. Entonces, si te pones a ver, arrancaste suave, pero estás mitigando, estás consumiendo la misma cantidad del motor, pero estás reestrangulando el flujo. Entonces ahí vale la pena poner un variador de frecuencia. ¿Por qué? Porque vas a hacer el balance bajando la velocidad del equipo y no vas a necesitar la válvula de balance como tal. Entonces ese 10%, 15% o 10% que el fabricante o el diseñador te dejó de holgura en la bomba de condensación lo estás aprovechando a tu favor. Entonces, si vale la pena y en cambio un variador de frecuencia también lo podrías integrar porque ya viene con de fábrica y viene con un protocolo de comunicación que lo puedes integrar al PMS y ya puedes hacer el cambio, calcular los kilowatts por tonelada de toda tu planta de agua fría, que es un KPI importante que se toma en cuenta a la hora de la eficiencia del sistema. Entonces, si hay mucha diferencia y si hay valor agregado a colocar el valor de frecuencia con respecto a un arrancador suave. ¿Se puede poner el arrancador suave? Sí lo puede hacer, pero pierde ese porcentaje adicional que puedes lograr. Ok,
Amílcar, por acá nos habían pedido a ver si se podía, el tema del video, el video que nos demostraste del valor de frecuencia, no sé si de repente tú tendrás, este video será público o porque Sí, aquí un poco... perfectamente. Eso, lo que ustedes vieron, ustedes pueden entrar en la página del fabricante, ABB, eso es el canal de YouTube. Hay tanto todos esos videos, el canal de YouTube, tanto de ABB como de Belismo, tienen toda la información. Ahí hay videos donde explican cómo funciona la válvula independiente de la presión electrónica, mecánica, está en español, tanto en español como en inglés. Te explican visual y lo ves como el video. Y el video de la parte de ABB también está allí. Eso es público, eso está en los canales de cada fabricante en YouTube. Incluso hay videos de la parte de agua potable, hay una parte donde explican cómo funcionan los nuevos sistemas de presión constante. Están hablando de los equipos que hace poco implementé uno y funciona perfectamente, que es el otro nicho que estamos atacando, que son los sistemas de bombeo de agua potable, tanto en edificios residenciales como en oficinas, que son nichos que a veces no tomamos en cuenta, pero son importantes porque trabajan 24/7. Entonces ahí hay un punto de ahorro importante que estamos agregando ahora e integrando a los sistemas de control. Ok, excelente, para que todos sepan entonces que pues, en YouTube pueden encontrar toda la información. Yo tengo un último comentario que me gustaría agregar. Eh, en temas de control, en base a mi experiencia, pues siempre hay una perspectiva un poco, digamos que donde flaquea el tema siempre es como en el seguimiento, normalmente después de la instalación, porque paradójicamente siempre se ha visto como, y no solo en aire acondicionado, el tema de agregar controles siempre se ve como una complicación a la hora del mantenimiento de la operación. Pero, o sea, yo creo realmente que al final no necesariamente es así. No sé qué opinas tú en tu experiencia, cómo ha podido mejorar en temas de mantenimiento del control, en temas de aire acondicionado específicamente. Mira, actualmente ha habido o sea, los movimientos que actualmente existen de los Facility Manager, incluso con APAFAN, que es la Asociación Panameña de Facility Manager, ha hecho un trabajo excelente en el sentido de la, vamos a decirlo, de la difusión de la información en todos estos temas, tanto de controles como retrofit, nuevas tecnologías que existan actualmente, porque a veces falta conocimiento y obviamente todo lo que no conocemos nos da miedo o nos da cierto temor de implementar, pero a la final el sistema de control es el que te permite tomar todo este tipo de mediciones, de tomar en cuenta y medir, y te puede ayudar a tomar acciones de correctivo, te permite lo que son el envío de alarmas por correo para tener llamadas oportunas, te permite el monitoreo remoto, en este caso que está por lo general están home office, la mayoría de los facility managers o las personas que están en teletrabajo, te permite hacer el accionamiento y tomar las medidas en base a las premisas que vimos. O sea, te permite muchas cosas visuales, incluso ya los termostatos son tan inteligentes que tú pones termostato en tu casa, tú puedes afuera prender el aire de tu casa, apagarlo, prenderlo, ponerle una temperatura específica. O sea, esta tecnología tenemos que adaptarnos a ella. O sea, simplemente no verla como un enemigo, sino más bien como un aliado a la hora de resolución de problemas y de diagnosticar los focos tanto de problemas como de picos o consumo excesivo de corriente en nuestro sistema, para poder identificarlo y tomar las acciones correctivas necesarias. Sea haciendo un retrofit, sea haciendo eh, una revisión, un mantenimiento correctivo, preventivo del sistema, es vital. Y como tú dices, por lo general los sistemas de control, a pesar de que a veces representan el 20% de los proyectos, lo que es más acorta en el presupuesto. Pero bueno, es cosa que tenemos que ir trabajando poco a poco en eso. Claro, y al final, en verdad, el mantenimiento del sistema de control es relativamente sencillo. Yo creo que es algo, digamos, un mito que hay que superar poco a poco, ¿no? Y definitivamente porque los beneficios que conlleva al final son extremadamente positivos. Por acá nos pregunta Ricardo, ¿cuál sería el proceso que debe considerar un edificio existente para implementar las diversas opciones de control y eficiencia? Y esto es una pregunta que también es importante porque muchos edificios a veces ni lo consideran, a veces prefieren dejar morir las instalaciones, entonces creo que es importante, ¿no? Mira, Ricardo, gracias por el comentario de la presentación. En ese sentido,
Primero conseguir toda la información, ver con qué equipos contamos, qué tienen, la base instalada, toda la data técnica para ver por dónde puedes comenzar y ver qué tiene en la parte de control. Tienes que ver si tiene solamente arrancadores, contactores, cómo enciende, si es un timer simplemente. Lo he visto en edificios, que el que enciende la planta de condensación es un timer que arranca la manejadora, arranca los equipos, arranca las torres, arranca las bombas y eso nadie sabe más nada si prendió o apagó hasta que sienten calor. Entonces tienes que comenzar viendo qué tiene, qué hay y por dónde puedes empezar, porque el problema de los edificios ya existentes es que ya la infraestructura está hecha y obviamente la interconexión de comunicación para pasar entre pisos, entre losas, entre cielos rasos, es lo que es más traumante en ese tipo de instalaciones, pero si puedes ir haciendo soluciones puntuales. Por ejemplo, en vez de un timer ya puedes poner un control standalone, por ejemplo, que puedas verificar o sea inalámbrico, que puedes monitorear y ya poner variadores de frecuencia, por ejemplo, en las bombas y en los abanicos. Y ya puedes ir ajustándose, ya tienes un valor agregado allí. Y puedes ir haciendo soluciones puntuales. A lo mejor no llegas al punto óptimo, pero sí puedes ir haciéndolo punto a punto. Pero lo básico es tener la información de los equipos y qué tienes en realidad, a ver en qué estás parado y si estás dispuesto a invertir en esos puntos. Porque el tema es, más que todo, es quererlo, es querer hacer porque si lo hemos logrado y es de parte del cliente y que lo quiera hacer así y conozca y tenga fe en el proyecto, por decirlo. Claro, y al final lo que a veces los clientes o quizás los dueños del edificio a veces no entienden es que la realidad es que mientras peor está el edificio, a veces es mucho más fácil comenzar a implementar algo, ¿no? O sea, si no tienes nada, es fácil poner un termostato o cambiar tus ciertos elementos de control. Siempre es fácil dar un paso inicial. Y creo que también la reflexión final es que también hay que comenzar a traducir esto, algo que acabas de mencionar brevemente, es el tema residencial. Creo que la gente también puede dar este salto poco a poco a implementar este tipo de cosas a nivel residencial y esperemos que eso comience a generar cambios, que es lo que queremos, de la conciencia de las cosas que se pueden llegar a implementar para explotar este tema de la eficiencia energética, no solo con aire acondicionado, con todo lo que se pueda, obviamente. Bueno, yo creo que más Sí, nadie tiene comentarios, ¿no? incluso desde nuestros hogares, con el simplemente hecho de comprar un mini split de una mayor eficiencia, también eso tanto ayuda al ambiente como a nosotros en nuestros bolsillos. Ya hay equipos muy eficientes actualmente en el mercado que a muy buen precio, que te puedan ahorrar fácilmente 40 o 30 dólares en tu factura eléctrica mensual, que eso también es una cosa que a veces nosotros mismos no tomamos en cuenta en nuestro día a día, que podemos empezar de nuestra casa. Entonces compramos el split más económico, pero no tomamos en cuenta que es el que consume más y eso se ve reflejado a largo plazo en nuestra factura eléctrica en nuestro hogar. Entonces, comenzando desde allí, cometemos el error más básico. Y que al final el control somos nosotros, o sea, todo lo que hemos estado viendo son herramientas, pero fácilmente yo puedo comprar un mini split inverter y lo uso mal también. O sea, creo que la gente también tiene que aprender que controle sobre los principios de cómo nosotros utilizamos nuestros recursos. Porque también puedes encontrarte un cliente que te haya pedido todos los sistemas de control posibles eh, en una instalación y el tipo quiere 16 grados porque viene de Siberia. Entonces, al final, siempre tiene ese valor de la persona y del usuario y cómo utilice la herramienta, ¿no? Puede ser un sistema industrial, allá sea un mini split en el cuarto de tu dormitorio, ¿no? Entonces, al final hay que siempre estar consciente de eso y que seguro en el camino encontrará gente que puede que no lo termine de entender, pero hay que mantenerlo en este camino de perseverar en la docencia sobre cómo hacerlo, ¿no? Así que yo Sí, creo hay que muchas personas, muchos casos que hemos visto porque como tú dices, es el jefe que viene de Dinamarca y él se la pasaba a menos grado tanto, entonces le ponen incluso un split dentro del mismo área o buscan la forma de inyectarle más aire allí porque tienen que satisfacer ese requerimiento. Entonces sí, se ve de todo, como dicen, en la villa del señor hay de todo. así Entonces es. sí es cuestión de conciencia de cada área, de cada cliente, de cada persona, de nosotros mismos y nada. Estos temas son, cada punto de los temas que conversé es un mundo. Tratamos de resumir mucho en poco. Igual cualquier consulta, los correos están allí. No sé, tomar nota, igual pueden pedir la información a los muchachos.
Y al final esta presentación queda en nuestro canal de YouTube, así que lo van a poder volver a exacto, o sea, consultar si hace allí falta. pueden contactarnos y con mucho gusto podemos ver cualquier duda de consulta que tengan. No sé Excelente, si Amílcar. hay algo Muchas más, gracias José. por la presentación. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, los que han pasado por acá y pues estén pendientes de nuestras redes para las próximas presentaciones y gracias por haber participado de este evento y esperemos que tengamos mucho más durante este año y definitivamente seguir trabajando con esto. Así que muchas gracias, Amílcar, muchas gracias a todos. Yo creo que si no hay más preguntas, pues podemos cerrar por el día de hoy. Gracias a todos, gracias a ustedes por la oportunidad y espero que haya sido de utilidad el granito de arena que quise aportar. Y nada, esto es un mundo, así que traté de hacer con los condensados. Si los aburrí, discúlpeme, si no, espero que les haya sido provecho. Gracias a todos. No, para nada, no te preocupes, gracias. Feliz año y éxitos, de verdad, a cuidarse. Esto no acaba, seguimos.